Buenos días y bienvenidos a una nueva clase de historia en La Historia Prohibida. Soy Eitar y en el capítulo de hoy veremos algunos elementos que rara vez se toman en cuenta en conflictos tan terribles como fue la Primera Guerra Mundial, o más conocida como la Gran Guerra, ¿ya? En este episodio nos centraremos solamente en algunos puntos, en analizarlos, procesarlos y poder ejemplificarlos para la mayor cantidad de gente posible, ya que son algunos elementos que incluso en algunos libros de historia son apartados o dejados de lado porque simplemente no les conviene a algunos grupos sociales que los jóvenes estudien este tema. El tema de hoy es la Primera Guerra Mundial, causas y consecuencias. Primero, tenemos que entender lo que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que tuvo cabida entre los años 1914 y 1918, en el que se vieron involucradas las grandes potencias industriales, ojo con ese elemento, de la época, y a su vez se extendió hacia otros continentes, por lo que generó muchas y graves consecuencias a nivel mundial. En esta guerra las distintas potencias se agruparon en dos bandos, los cuales son la Triple Alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente con Inglaterra, Rusia y Francia. Como mencionamos aquí en el texto, el principal elemento en común es que fueron potencias industriales, ¿ya? Y cuando menciona de que se extienden hacia otros continentes, en verdad se está extendiendo hacia las colonias de estas potencias industriales, ¿ya? Aquí también tenemos algún elemento racial y cultural, ya que Alemania y Austria-Hungría prácticamente eran el mismo pueblo, la misma raza o las mismas tradiciones, o muy similares. Es por eso que estos pueblos, después, a finales de la Primera Guerra Mundial, deciden unirse bajo el régimen nazi para convertirse en lo que es la Alemania actual, como dato adjunto. Aquí tenemos un mapa para ver la extensión de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Vemos que abarcó prácticamente toda Europa. Quedaron un poco aislados los territorios nórdicos y también los territorios de España, que sí que actuarían o sí que participarían en el segundo conflicto militar. También tenemos que tomar en cuenta algunos elementos. El primero es que se creía que iba a ser una guerra rápida, una guerra relámpago. Por lo tanto, ellos calculaban que en un par de semanas, o a lo mucho en un par de meses, esta guerra se iba a terminar. Lo cual no fue así, ya que duró un periodo de 4 años. También tenemos que tomar en cuenta que la gente en verdad estaba en un ambiente bélico. En verdad la gente quería pelear, tenía ese conflicto militar interno, por así decirlo. Querían expandirse y realmente creían que podían hacerlo. Esto, agregándole los medios de comunicaciones manipulados del periodo, la propaganda de guerra, permitió de que se desarrollara una guerra sin precedentes, lo cual veremos a continuación. Yo les he mencionado en otro video que a veces hay causas, o más bien casi siempre o siempre hay causas superficiales y causas profundas. Las causas superficiales o las causas inmediatas, como menciona en este caso, son las causas que se le presentan al pueblo, a la gente, a la opinión pública, a los medios de comunicación, como el motivo de la guerra o la excusa para esta guerra. Mientras que las causas profundas son las causas reales del motivo, y es aquello que no se le cuenta a la población común, sino que se mantiene dentro de la élite gobernante o la élite militar del periodo. Aquí, por ejemplo, tenemos la causa inmediata de la guerra, el atentado de Sarajevo. 28 de junio, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. El 23 de julio se realiza un ultimátum de Austria-Hungría rechazado por Serbia. Y finalmente el 28 de julio es la declaración de guerra entre estos dos países, lo cual provoca una reacción en cadena producto de las alianzas europeas. Les explico. Había un pequeño conflicto entre
las fronteras del Imperio Austrohúngaro y lo que es Serbia. En Serbia se había desarrollado una especie de movimiento paramilitar, una especie de grupo terrorista, aunque los grupos terroristas propiamente tal no existían en este periodo, y había uno en especial, un grupo más bien anarquista, que se llamaba La Mano Negra. Uno de estos individuos decide dispararle a Francisco Fernando y a su esposa, el heredero del trono, ¿cierto?, austrohúngaro. Ante lo cual, obviamente, este imperio, porque así se hacían llamar, el imperio austrohúngaro, le pide excusas, le pide que le entregue este individuo a Serbia, y como había malas relaciones diplomáticas en el periodo, simplemente Serbia rechazó. Por lo tanto, estos pueblos deciden entrar en guerra. Si nosotros lo analizamos en el mapa anterior, el imperio austrohúngaro y Serbia están muy vinculados a la frontera y no son tan extensos como otros imperios como el ruso, como Francia o como el Reino Unido. Tenemos que tomar en cuenta también de que lo que se llama imperio en este periodo es más bien un imperio industrial. ¿A qué me refiero? Imaginen de que Inglaterra, ya el primero en desarrollar la revolución industrial, necesita hierro. Va a África y empieza a desarrollar colonias para extraer hierro de estos territorios. A eso Inglaterra le llama un imperio, un imperialismo. Es más bien un imperialismo económico. Por lo tanto, estos dos pueblos entran en guerra. ¿Cuál era el drama? ¿Cuál era el problema? El problema es que estos pueblos tenían alianzas con otros países de Europa, ¿ya? Y aquí están las causas profundas. Primero, militares. Alianzas militares que hacen internacional cualquier conflicto local y el incremento constante de efectivos militares. Les doy un ejemplo. Volvemos al mapa. El imperio austrohúngaro, por asuntos raciales y culturales, tenía cierto vínculo y tenía una alianza político-militar con el imperio alemán. Y Serbia, por el mismo motivo, por un elemento incluso más vinculado a lo racial, estaba vinculado con el imperio ruso. Por lo tanto, si Serbia atacaba al imperio austrohúngaro, se iba a meter Alemania. Si el imperio austrohúngaro atacaba a Serbia, se iba a meter el imperio ruso. Por lo tanto, entraban enseguida en conflicto el imperio alemán y el imperio ruso. Este fue el principal detonante de la guerra. Estaban prácticamente amarrados para la guerra. Tenían que entrar en un conflicto. El segundo elemento, políticas. Extensión de la idea de una guerra inevitable y justa para satisfacer legítimas reivindicaciones territoriales. Ya. Aquí lo más importante eran los territorios, en especial los de África, de donde las potencias industriales extraían sus recursos. Por lo tanto, ellos, la población europea, consideraba la guerra como algo inevitable y justo. Yo les mencionaba de que había un ambiente bélico, la gente realmente quería ir a la guerra, no tenía problemas en eso. Y pensaban que iba a ser una guerra sumamente rápida y que se iban a convertir en héroes e iban a obtener grandes riquezas. Y eso se lo creían porque simplemente los medios de comunicación, las propagandas, se los mostraban y lo creían. Finalmente, lo económico, que está vinculado con lo anterior. Desarrollo de la potencia industrial de Alemania, que rivaliza con Gran Bretaña y Francia, hasta entonces dominantes. ¿Cuál era el drama? El drama es que aquí en África, que se ve muy poco de África lamentablemente, el Reino Unido tenía sus colonias, Francia también. En otras palabras, habían repartido la torta. Tú te quedas con esta parte, yo me quedo con esta otra parte, porque al fin y al cabo somos las únicas dos potencias industriales importantes de Europa. Pero aparece Alemania y también quiere parte de esta torta llamada África. Entonces ya tenían un conflicto, ¿ya? Y esta guerra fue el motivo suficiente como para atacar a Alemania y quedarse con todos los recursos de África.
Antecedentes, ¿cierto? Las diversas guerrillas, la formación de alianzas y el ambiente belicista. Las guerrillas era esto que yo les mencionaba sobre la Mano Negra, este grupo pseudo terrorista que a mi parecer, personalmente, yo creo que nunca existió. Yo creo que la Mano Negra fue un acto de bandera falsa y alguien le pagó a este tipo para que matara al emperador austrohúngaro y así iniciar la guerra que todos querían. Nadie lamentó esto. La formación de alianza que estaba desde antes, lo cual empujaba a todos los pueblos a pelear o a ganarse en uno u otro bando, y el ambiente belicista que la gente quería ir a la guerra, lamentablemente. No sabían en lo que se estaban metiendo. Las causas, el imperialismo, lo que les mencioné, ¿cierto? Extender nuestros territorios, nuestra influencia hacia África principalmente. Perdón. Extraer los recursos naturales de este continente y que cada país sea el mejor. El nacionalismo, ¿cierto? Aquí todavía no entramos a lo que es el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, pero sí un nacionalismo muy parecido en que cada pueblo luchaba por su país, incluso las colonias que estaban en África. Había una colonia de franceses a un lado, había otra colonia de alemanes en otra, y entraban en conflicto, entraban en guerra. De ahí vienen historias como la de Lawrence de Arabia, en la cual les recomiendo leer. Y luego viene un periodo de paz armada, hubo un periodo de tregua que solamente sirvió para que estos pueblos se armaran aún más, se estaban rearmando. El detonante directo de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando por parte de la asociación secreta denominada la Mano Negra. Ya lo mencionamos. Esta era la causa superficial, la chiva que se le cuenta al pueblo para entrar en guerra. Consecuencias. Tenemos tres tipos de consecuencias: sociales, territoriales y económicas. Las consecuencias sociales, la principal de ellas es que hubieron más de 8 millones de muertos, más de 14 millones de inválidos, y se despertó el espíritu de indecencia en varias colonias. Como les dije, ellos pensaban que iba a ser una guerra rápida, lo cual no fue. Fue una guerra completamente extensa, muy larga, y más encima el armamento no estaba diseñado para acabar rápidamente con la guerra. Era un armamento ligero. Y luego se desarrolló lo que es el sistema de trincheras, lo cual hizo aún más precaria la vida de estos soldados, los cuales algunos enloquecían, se enfermaban y morían ahí. Vivían de una forma realmente muy deplorable, y no podían sobrevivir de ninguna forma, y más encima si salían de ahí salían a la muerte. 14 millones de inválidos porque la medicina no estaba tan desarrollada, por lo tanto un miembro infectado por una herida, una bala, simplemente se tenía que amputar. Y la indecencia de varias colonias se refiere a los actos no muy valorables, debido a que estas colonias incluso vieron que podían desligarse de sus imperios. Sus imperios tenían su propio conflicto ahí arriba, en Europa. ¿Por qué tenían que ellos pelear en África? Podían incluso crear su propio país en miniatura, pero lo cual tampoco se desarrolló. Territoriales. Desaparición del Imperio Ruso, desaparición del Imperio Otomano, desaparición del Imperio Alemán, y nuevamente lo que es la desaparición del Imperio Ruso, pero más ligado al ámbito económico e industrial. Se dice de la desaparición de estos imperios porque más adelante vamos a ver que una de las razones de estas guerras mundiales fue eliminar imperios y que el número se fuera reduciendo hasta que solamente quedara uno, que vamos a ver al final de esta serie de historias. Consecuencias: Alemania queda en ruinas luego de pagar la deuda de castigo a los países vencedores. Aquí los países vencedores prácticamente se ensañaron con Alemania. Les quitaron territorio, le impusieron una deuda, le limitaron el ejército, no podían crear armas y prácticamente le hicieron la vida imposible, con el objetivo de que Alemania, que fue como el último en entregar la bandera blanca, simplemente no tuviese la opción de sobrevivir o no fuese nunca más una amenaza.
lo cual fue completamente lo contrario. Los países participantes se ven enormemente afectados al destinar gran parte de sus recursos a la guerra. Todos los recursos tenían que estar destinados a la guerra. El único elemento positivo de esto es que la mujer subió en una escala social, ya que los hombres, al estar en el conflicto militar, ¿quién tenía que hacerse cargo de las industrias? Las mujeres. Y las mujeres demostraron que podían hacerlo. La mujer adquiere un papel importante en el campo laboral, lo que yo les mencionaba. Ahí tenemos un mapa sobre los países, ¿cierto? Los imperios centrales, aliados, países neutrales y los países inicialmente neutrales que se unieron a los aliados. Estos fueron los países que vieron hacia dónde se estaba cargando la balanza. Ya va ganando este, me uno a este entonces. Ahí tenemos otras imágenes, lo que fue el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y los territorios en litigio, ¿cierto? Principalmente fue atacada Alemania con estas imposiciones. Tenemos también de nuevo las causas, estas ya las hemos mencionado, vamos a retomarlas. Factores militares, factores políticos, factores económicos. Las causas profundas, siempre recuerden eso, causas profundas, causas superficiales. Las causas profundas ya las hemos analizado. El desarrollo de la guerra, los principales elementos fueron en 1914, la guerra de movimiento donde se atacaban en campo abierto y ahí fueron verdaderas masacres inútiles. Luego en 1915 y 1916 comienza la guerra de posiciones por las trincheras, que si bien sobrevivían más personas, la sola estadía en la trinchera provocaba casi tanta muerte como la guerra de movimientos. Y a veces peleaban y morían miles de personas solamente para ganar algunos metros de terrenos, y los cuales a veces perdían. La guerra de trincheras es lejos la guerra más desgastante y más destructiva mental y físicamente de todas. 1917, 1918, la fase final, la derrota de los imperios centrales, ¿cierto? Con el último que tira la bandera, que es Alemania. Y finalmente las consecuencias sociales: elevado número de bajas, ya vimos que fueron más de 8 millones, civiles y militares; económica, destrucciones materiales y crisis de subproducción; y finalmente las políticas con los cambios territoriales. Bueno, mis amigos, también como elemento adjunto podemos agregar de que en esta guerra la población cambió para siempre. El principal de esos elementos es que la gente ya no confiaba en la democracia. La democracia los llevó a esta guerra, y después de este conflicto ellos se dieron cuenta de que la guerra era simplemente para beneficiar a la clase alta o a los gobernantes. Por lo tanto, hay un descontento hacia la democracia, lo cual llevaría a que algunos regímenes, que vamos a ver en el siguiente video, se expandieran de una forma muy rápida y que la gente realmente deseara estos totalitarismos que veremos más adelante. También me quedo con este evento final de atacar a Alemania y con el simple objetivo de asegurarse de que nunca más fuesen una amenaza, y lo cual fue completamente todo lo contrario. Incluso Hitler en la Segunda Guerra Mundial utilizará bastante esto como herramienta para desarrollar una maquinaria de guerra prácticamente con los alemanes, un impulso social con el objetivo de vengarse y de restituir los territorios perdidos, y luego con toda la ideología que explicaremos más adelante. Mis amigos, esta ha sido la primera etapa. Aquí hemos visto las causas de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo y las consecuencias. Si te gustó este video, puedes darle un pulgar hacia arriba. Puedes agregar también otras causas, otros eventos, elementos en la parte de abajo de comentarios. Yo los voy a leer todo, y en el próximo video puedo agregarle también los datos y acotaciones que tú entregues hacia el canal. Puedes compartir esto en las redes sociales, puedes suscribirte a este canal. Estoy subiendo videos constantemente de historia, de crítica social, de mitología y algunos audiolibros que espero sean de agrado para ustedes. Mis amigos, esto ha sido una nueva clase de historia y nos veremos en el próximo episodio de La Historia Prohibida. Hasta pronto.